Imagina un mundo más allá de lo que tus ojos pueden ver, poblado de sombras que desafían la lógica, seres que susurran al borde del bosque o que emergen del agua en la penumbra. Hoy te invito a adentrarte en ese umbral. Cuando cae la noche, cuando escuchas un crujido detrás de los árboles, o cuando contemplas la quietud de un lago remoto. ¿Y si algo más está observando? Esta es la historia de los avistamientos, de criaturas imposibles, de aquellos que juran haberlas visto, de los ecos que resuenan en la memoria colectiva, y de por qué quizá, solo quizá, no estamos tan solos como pensamos. En lo profundo de la historia humana hay relatos que parecen fantasía, pero se repiten en continentes distintos, culturas distintas, tribus aisladas. Gente que alza la vista y se encuentra con unos ojos brillando en la oscuridad. Que ve la silueta de una figura enorme que camina erguida entre los árboles, o una bestia que surge del lago antes de desaparecer entre la espuma. Los testimonios varían, cambian los detalles, pero la sensación siempre es la misma. Lo imposible ha irrumpido en lo cotidiano. Para la ciencia, muchas de estas crónicas quedan en el margen, son leyendas, folclore, especulación. Pero para quienes las vivieron, fueron tan reales como tú y yo. Consideremos primero lo que llamamos criaturas imposibles. Aquellas que no figuran en los libros de zoología, que no tienen un número de catálogo en ningún museo, que no encajan en los ecosistemas que la biología conoce. Seres que caminan sobre sus dos patas, gigantescos primates, monstruos del agua, animales con proporciones que desafían la naturaleza. Su presencia se reduce a destellos, huellas gigantes, narraciones al borde del fuego, o en radios que jamás transmitieron en vivo. En el mundo de la criptología, se les llama críptidos, criaturas ocultas, porque si existen, están ocultas para la ciencia. En una latitud remota del Himalaya, los sherpas hablaban de un ser peludo, erguido, conocido por varios nombres, pero que el mundo occidental llamó con ironía el Yeti, o el abominable hombre de las nieves. Los escaladores, entrepisadas en la nieve, fotografiaron huellas gigantes que no se parecían a ninguna pata de oso. Unos pocos segundos de sombra contra la roca, y la leyenda persiste. ¿Se trata de un gran oso confundido? ¿Un mito ancestral? ¿O algo que no deberíamos estar ignorando? Cruza el océano hasta Norteamérica, donde entre los árboles y los pantanos aparece la figura imponente del Bigfoot, un ser de vello abundante, brazos largos, que camina entre la neblina temprana. La comunidad de investigadores, escépticos o creyentes, aún debaten. ¿Es un gran simio perdido, una especie desconocida, un engaño elaborado o simplemente la necesidad humana de creer en lo salvaje? Pero los informes siguen llegando. Huellas descomunales, comportamientos evasivos, comunicaciones que suenan casi como risas o gruñidos en la distancia. En aguas profundas, en lo oscuro del mundo, aparece el legendario Loch Ness Monster, o como muchos lo conocen, Nessie. Un cuerpo largo, jorobas rompiendo la superficie, visitantes que alzan el brazo para fotografiar lo indecible. Las vistas son esporádicas, las imágenes borrosas, pero la posibilidad de que algo desconocido habite en el lago más famoso del mundo perdura. Y al otro lado del globo, en lagos menos célebres, surgen criaturas similares, serpientes sumergidas, formas que se deslizan bajo el hielo o en la madrugada. Estos relatos comparten un patrón. Testigos que no pueden probar, investigadores que buscan, comunidades enteras que hacen del ente objeto de turismo o de temor. Y aunque la ciencia exige huesos, ADN, pruebas irrefutables, muchas veces lo que queda es solo la huella en la nieve, la silueta bajo el agua, o el sabor metálico del miedo al mirar hacia atrás en un bosque silencioso. Pero, ¿por qué siguen apareciendo estas historias? ¿Qué ganan los que las cuentan? En algunos casos, la presencia de una criatura desconocida reforzaba la conexión de un pueblo con su entorno salvaje, su tradición oral, su identidad. En otros, la búsqueda de lo extraordinario se volvió negocio. Avistamientos convertidos en leyenda, legendarios en marca turística. Y en otros tantos, quizá, simplemente se trataba del deseo humano de creer que quedan misterios en un mundo que parece ya descubierto. Sin embargo, no todo es mito. Hay testimonios recientes que invitan a la reflexión, gente que condujo por carreteras solitarias y vio un reflejo gigantesco entre los árboles,
que acampó junto a un lago y escuchó algo deslizarse bajo la oscura superficie, que alzó la linterna y vio ojos. Ojos que brillaban con inteligencia, o quizá con hambre. Es en esos momentos donde la tensión se vuelve real. Lo que habías etiquetado como historia de fogata entra en tu tiempo, tu espacio, tu silencio. Tomemos un ejemplo menos conocido. En las islas de Canadá, en un lago llamado Cressy, en Newfoundland and Labrador, residentes han apuntado durante décadas que algo largo, negro, sinuoso, se desliza por el agua. Algunos testimonios hablan de 15 metros de cuerpo, sin cabeza claramente visible, como una enorme anguila o un reptil de tiempos anteriores a los humanos. Y lo interesante, aunque no hay cuerpos recogidos, ni monstruos catalogados, la leyenda ha permanecido. La comunidad la adopta. Un testigo dice que lo vio al atardecer, su silueta brillando, el lago agitado, nada más. Se hundió. Así de simple. Y mientras tanto, en Filipinas, surge la figura del Amomongo, un simio peludo blanco, que habita cuevas cerca del volcán Canlaon, que según los locales ataca animales de granja, los desangra y desaparece. Lo improbable, lo extraño, lo monstruoso se mezcla con lo cotidiano. La desaparición de una cabra, las huellas en el barro, el grito de un granjero que no olvidó sus garras. Cuando una comunidad entera reporta algo, cuando varias personas independientes describen figuras similares, algo empieza a pesar. No es solo un cuento de un individuo solitario. En la criptozoología, ese algo es la chispa que enciende la búsqueda. Pero también ahí entra el problema. La ciencia exige repetibilidad, evidencia tangible, comparar con lo conocido. Y estos avistamientos muchas veces no llegan tan lejos. Veamos también el factor humano. La memoria, el miedo, la sugestión. Cuando alguien se adentra en un bosque al atardecer, el corazón late más rápido, las sombras son más largas, el cerebro busca patrones. Un tronco puede convertirse en una pierna, una rama en un brazo largo. Y sin embargo, hay momentos en los que los testigos afirman que sabían que lo que veían no era humano, que el animal no reaccionaba como uno conocido, que su tamaño era otro nivel. Cuando alguien dice, era más alto que un hombre y no tenía cara como la conocemos, la mente científica se tensa. Porque, ¿qué tan improbable es que exista un homínido perdido o un reptil gigante en un lago helado? Quizás la pregunta más inquietante es, si alguna de estas criaturas existe, ¿por qué no tenemos más pruebas? ¿Por qué no se han capturado cadáveres, o restos óseos, o rastros genéticos incontestables? Las respuestas se extienden. Hay pocos humanos en esos hábitats remotos. Los animales podrían ser extremadamente esquivos, o podría que se trate de especies muy raras al borde de la extinción. Pero también puede que sea más sencillo, que sean mitos persistentes, reconstrucciones de miedos ancestrales, o trampas visuales. A menudo la falta de evidencia pesa más que la presencia de testimonios. Pero el vacío científico no significa que no deba existir la posibilidad. En un planeta donde cada año se descubren nuevas especies, desde insectos hasta mamíferos, ¿por qué descartar de plano todo lo que no se ajusta al libro? Quizás lo que hacen estas historias es recordarnos que todavía queda territorio sin explorar, que en los límites del mundo civilizado pueden esconderse seres que apenas empezamos a imaginar. Y entonces, volvemos al testigo solitario, al pescador que ve una forma que se hunde, al campista que siente pasos pesados detrás de su tienda, a la comunidad entera que en su lago dice, algo está ahí. ¿Qué hacen? Guardan silencio, temen el ridículo, prefieren no hablar. Pero algunos se animan. Y cuando se animan, la historia empieza a moverse, se desprende del folclore local, atrae investigadores, libros, documentales. La fascinación del público también juega su papel. Queremos creer en lo extraordinario, a veces por asombro, otras por consuelo. Pensar que no todo está explicado, que hay misterios. Y en este sentido, el tema de las criaturas imposibles se convierte en espejo de nosotros mismos. Del miedo a lo desconocido, del deseo de lo salvaje, del anhelo de que aún haya algo más allá de la rutina. Pero no quiero que salgas de este video con la firme convicción de que existe o no cada criatura que hemos mencionado. Quiero que te quedes con la pregunta abierta. ¿Qué harías tú si vieras algo que no debería estar allí? ¿Cómo reaccionarías
Si en la neblina del atardecer, algo elevado entre los árboles girara la cabeza hacia ti, y si bajara al lago, se sumergiera y dejara solo el rastro de un cuerpo que desaparece. Así que la próxima vez que mires al bosque, o que tu vista se pierda en un lago al amanecer, considera que quizá no solo estás viendo espacio, reflejo o agua. Considera que podrías estar mirando el reino de lo imposible, y si escuchas un crujido, quizá no es solo el viento. Tal vez allí, en la penumbra, camina algo que la ciencia no reconoce aún. Gracias por acompañarme en este viaje por lo oculto. Mantén los ojos abiertos, el corazón fuerte y la mente lista para lo que no has visto. Lo imposible quizá esté más cerca de lo que crees. Imagina un mundo más allá de lo que tus ojos pueden ver, poblado de sombras que desafían la lógica, seres que susurran al borde del bosque, o que emergen del agua en la penumbra. Hoy te invito a adentrarte en ese umbral,